Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan por medio de las redes sociales. Amén. Vamos a dar comienzo del servicio de esta tarde. Vamos a ir a nuestras Biblias, ahí en el Salmo 100. Amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Dice que cantemos alegres toda la tierra. Que le sirvamos a Dios con alegría, que nos regocijemos en su presencia. Amén. Dice que somos suyos y ovejas de su prado. Entramos en esta tarde ante la presencia de nuestro Señor con alabanza. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos para ponernos en manos del Señor. Padre amado Señor, en esta tarde te damos gloria y honra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado tú, Padre. Porque, Señor, nos has tenido, Señor, en este lugar, Señor, para estar reunidos en tu nombre, Señor, unidos, Padre, como hermanos. Gracias te damos, Señor, por toda tu misericordia, Señor, que derramas día con día sobre nosotros. Padre, en esta tarde, Señor, queremos entrar, Señor, por tus puertas con acción de gracias, agradeciéndote, Padre, por lo que tú eres, Señor, por cómo te manifiestas en nuestras vidas, Señor. Y no es, Señor, por lo que nos das en lo material, Señor, sino en nuestro corazón, Padre, en nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, que nos das de tu amor, Señor, que nos llenas, que nos invades, Padre. Gracias te damos, Señor. Entramos por tus atrios, Señor, con alabanza, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que eres nuestro creador, nuestro Padre celestial, al cual amamos, Señor, con imperfecciones, Señor, muchas, Padre. Pero, Señor, aquí estamos con corazones contritos y humillados ante tu maravillosa presencia, Señor. En esta tarde yo pido, Señor, que tu presencia sea con nosotros en todo momento, Señor. Que es la palabra de esta noche, Señor, tú hables, Señor, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Padre. Señor, queremos poner este servicio en tus manos. Las alabanzas, Señor, a ti, Padre mío, Señor, declarándote como nuestro Dios, adorándote, Señor, exaltándote. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Jesús, porque por ti podemos venir ante nuestro Padre. En el nombre tuyo maravilloso, Yeshua. Amén, amén y amén. Vamos a adorar a nuestro Señor. Dele un aplauso, hermano. Queremos adorarte, Cristo. Todos necesitan amor y esperanza, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, de la muerte venció.
Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Gracias, Señor. Solo tú, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios, y por siempre te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, te anhela todo mi ser. Oh Dios, tú eres mi Dios,
manos, Señor, en señal de rendimiento, Padre. Exaltamos tu nombre, Cristo. Dale un aplauso a nuestro Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, pues los dejamos con nuestro hermano. Amén. Así como están con los ojos cerrados, levanta tus manos y dile: Señor, tu amor es mejor que la vida. Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor. Tu amor, Señor, es mejor que casas, que carros, que las bendiciones que tú nos puedes dar. Tu amor, Señor, es mejor, Señor. Prefiero, Señor, tu amor. Preferimos tu amor, Señor. Más que cualquier otra cosa, Señor, preferimos tu amor. Señor, en esta noche recibimos tu amor. Señor, en esta noche abrimos nuestro corazón a tu palabra, a tu amor, Señor. Señor, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra, Señor, es alimento para nosotros. Te necesitamos hoy, Señor. Señor, todos te necesitamos y te pedimos que nos hables, nos llenes, nos muestres tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse. Y esta noche yo quisiera empezar contándoles una historia que me sucedió hace poco. Fíjense que de vez en cuando voy a caminar a la playa de Galveston. ¿A cuánto les gusta ir a caminar ahí a la playa? A mí me encanta ir. Caminar ahí en el agua. A veces encuentro uno cosas interesantes. Hace poco que fui, me encontré una semilla como de este tamaño, como del tamaño de un hueso de un aguacate, pero no era de aguacate, no era durazno, no sé qué era. Era una semilla muy, muy interesante, pero nunca la había visto. Pero lo que me interesó mucho de esa semilla es que ya estaban haciéndole una plantita, ya se estaba abriendo. Entonces yo pensé, esta semilla pues ha de venir de alguna otra parte. Ya ve que en el mar llegan cosas. De hecho, no sé si ustedes supieron, hace tiempo llegaron ciertas cosas de Japón y no sé de dónde, por el tsunami y todo eso que pasó allá. Llegaron cosas aquí, pues en el mar andan ahí navegando y de pronto llegan cosas. Y yo dije, esta semilla ha de ser de otro país. Yo voy a ir a sembrarla, pensé. Y dije, ¿qué tal si es una semilla que es una planta invasora de las plantas de aquí de la región? Y me quedé pensando, dije, no, yo lo voy a sembrar. Quiero ver qué nace de esta semilla. Fui y la sembré ahí afuera de mi apartamento. Ahí hay unas plantitas, ahí fui y la sembré. Y todos los días le echaba agua. Y salió una plantita. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que era esa semilla? ¿Qué se imaginan? ¿No saben? Yo tampoco, porque se secó. Se me murió. No sé qué le pasó. Yo le echaba agua. A lo mejor le eché agua de más. Se me murió mi plantita que yo tenía. Yo estaba muy emocionado con mi semillita que sembré ahí. Se me murió. Luego pensé, pues a lo mejor es que como no era de aquí, de la región, viene de otro país que tal vez no hacía tanto calor. Esos días que la sembré estaba haciendo un calorón bárbaro, ¿se acuerdan ustedes? Hacía mucho calor. Salieron las hojitas y se empezaron a secar hasta que se secó toda la plantita, se me secó. Bueno, la verdad yo no soy bueno para plantas. ¿A cuántos de ustedes les gusta la jardinería? ¿A nadie le gusta la jardinería? ¿Sí? Qué bueno. ¿A cuántos de ustedes han trabajado en el campo sembrando? Yo con mi papá íbamos a sembrar, pero no soy bueno para la jardinería. Bueno, hoy esta noche quisiera hablar algo acerca de plantas. Vamos a Marcos, capítulo 4. Vamos a leer versículos del 1 al 20. Libro de Marcos, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 20. Y ahí está hablando Jesús acerca de una parábola. Jesús hablaba con sus discípulos en parábolas. Parábolas quiere decir ejemplos. Ejemplos para que ellos pudieran entender. Y Él usaba ejemplos con los cuales ellos podían entender. Si Jesús les hubiera hablado acerca de los teléfonos celulares, ¿ustedes creen que la gente de ese tiempo hubiera entendido? Pues no entendían porque no sabían ni qué eran, ¿verdad? Si les hubiera hablado de trenes, pues tampoco. Pero les habló de algo que sí entendían y sí conocían. Para Jesús poder enseñarles una verdad,
les habló con un ejemplo que ellos entendían a la perfección, que es la siembra y la cosecha. Y les habló acerca el ejemplo o la parábola del sembrador. Y voy a empezar a leer, dice Marcos 4, del 1 al 20, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Versículo 3. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, lo que le pasó a mi plantita, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí vamos a leer ahorita, más adelante vamos a seguir leyendo lo demás. Y yo quisiera, déjenme abro aquí mi bosquejo. Quisiera preguntarles a algunos, a ver si ustedes saben, ¿cuántos tipos de plantas aquí Jesús, o cuántos ejemplos de plantas Él dio? 4, exactamente, muy bien. ¿Ustedes saben qué es lo que necesita una planta para crecer? Si tienen la foto de la plantita, ¿la pueden poner? ¿Qué necesita una planta para crecer? ¿Agua? ¿Sol? ¿Qué más? Aire, agua, sol y tierra. Casi que son los mismos elementos que cualquier ser vivo necesitamos para vivir. Y a la tierra no me refiero que nos comemos la tierra, pero necesitamos los minerales que están en la tierra, pasan por las plantas y por ahí no los comemos y tenemos los minerales de la tierra. Ellos también usan los minerales de la tierra. El agua, sin el agua ningún ser viviente puede vivir. El aire lo necesitamos, el sol lo necesitamos. Ustedes saben que andar en el sol allá afuera nos da vitamina D, pero para las plantas es vital el sol. La luz del sol es vital. Ahora yo quisiera que fuéramos otra vez a la parábola y veamos estos 4 ejemplos. Dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Las aves vinieron y se lo comieron porque no estaba abajo de la tierra. Nadie la cultivó, nadie le echó tierra encima. Y las semillitas ahí se veían muy sabrosas para los pajaritos, vinieron y ¡pum!, se las comieron. ¿Qué hacen los agricultores para que los pájaros no se coman las semillas? ¿La tapan? ¿Qué otra cosa hacen? Ponen espantapájaros, o ellos van y espantan los pájaros. Dice en Mateo, creo que dice que también la que estaba en el camino también la pisotearon, porque pues estaba en el camino, la gente pasaba y la pisaba, luego vinieron los pajaritos y se la comieron. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esa semilla que cae en el camino pueda producir? Pues a lo mejor no hay mucho que hacer, pero hay ocasiones que sí crecen. Yo he visto en parcelas donde tú vas por el camino, todavía por ahí salen las semillitas, salen las plantas y ya saliendo, ya la hizo y puede ser que produce, aunque no tiene muchas probabilidades. Pero se pudiera hacer algo al respecto, por ejemplo, espantar los pájaros, ¿verdad? Pero no hay muchas probabilidades. Y dice la Biblia que esa plantita no produjo porque pues, ni siquiera germinó. La segunda, dice ahí, otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Qué es lo que secó a la plantita?
¿El sol? Pero no habíamos dicho que el sol ayuda a las plantas. ¿No es necesario? Bueno, el sol lo secó, pero aquí hay algo que le pasó a la planta. No había raíces. Entonces el problema no era el sol. El problema era que no tenía raíces. El problema es que no había humedad. El problema es que no se alimentaba la plantita y el sol sí la quemó. Entonces, aquí el problema no era el sol, sino la raíz. Sí, fue superficial, exactamente. La tercera dice que cayó entre ¿qué? Entre espinos. Y también, sí brotó, ahí estaba, pero los espinos no la dejaron crecer una planta saludable. ¿Y qué pasó? Cuando dio su espiguita, pues no salió nada de fruto, o si salió, pues estaba vano, no servía. En cambio, al fin hubo una que sí cayó en buena tierra, tenía humedad, vino el sol le ayudó a crecer, no había espinos, no había nada que estorbara. ¿Y qué pasó? Dio fruto. Había unas plantitas que daban el 30%, otras daban el 60% y otras daban hasta el 100%, o sea que era una buena cosecha. Ahora, Jesús les dijo esto para que ellos aprendieran a trabajar el campo. No, había una verdad espiritual detrás de eso. Jesús se los platicó y Él lo dejó ahí para que ellos empezaran como a pensar, ¿de qué se trata todo esto? Ahora sí vamos a continuar leyendo. En el versículo 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, como quien dice, aquí hay una verdad espiritual, pongan atención y encuéntrenla. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros, o sea, a ustedes, os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas o por ejemplos, todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y luego ahí empezó Jesús a explicarles a ellos. ¿Les gustaría saber el significado de esta palabra? De este ejemplo? Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben el significado, pero vamos a repasarlo. Jesús les dijo, el sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, podríamos decir que el sembrador puede ser Dios, quien nos da su palabra. Pero por otro lado podríamos ser nosotros, porque su palabra nosotros la sembramos en los corazones de las personas. ¿Quién ha sembrado la palabra de Dios en el corazón de otra persona? Yo creo que muchos lo hemos hecho. Hemos sembrado el corazón. Entonces, en un momento dado, nosotros podíamos ser el sembrador que estamos llevando la semilla. La semilla, dice aquí, la semilla es su palabra. Es su palabra que al sembrarse en el corazón de la otra persona va a dar fruto. Pero nos está diciendo que hay diferentes tipos de corazones, diferentes tipos de tierra. Que algunos dan fruto y otros no. Y es bueno aprender esto porque Jesús nos lo enseñó. En versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. El versículo 15, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Yo creo que esto no solo les ha pasado a los inconversos, a nosotros también. Yo me incluyo. A mí me ha pasado que a veces escucho una palabra que viene de Dios y el diablo se la roba. Y al rato no me acuerdo. No, me dicen, ¿qué tal estuvo el servicio? Ah, bien padre, ¿no? Mucha bendición. ¿De qué predicó el pastor? No me acuerdo. Pues estuvo muy bonito, hubo mucha bendición. ¿Se imaginan? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Y eso, el diablo se ha robado la palabra. El diablo ha venido y se la robó de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué se robó esa palabra tan buena que se dio aquí en la casa de Dios?
Y de pronto allá afuera yo ya no me acuerdo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros predicamos a otras personas para que la palabra de Dios quede en sus vidas? Espantar los pájaros, ¿verdad? ¿Cómo espantamos los pájaros? Pues en oración. No hay otra más que orar y decir, Señor, si por ejemplo, a mí me ha tocado, yo voy, me toco con alguna persona y el Espíritu Santo me dice, empieza a hablarle del Evangelio. Yo le empiezo a hablar y cuando la persona me está hablando, yo estoy orando acá adentro, estoy orando, Señor, que reciba la palabra. Señor, abre su corazón, toca su alma, toca su vida. Estoy espantando los pájaros para que esa palabra quede sembrada en su corazón, para que esa tierra sea buena, para que no se la robe el diablo. Entonces, una de las cosas que yo creo que el Señor aquí nos enseña es que cada vez que damos la palabra, oremos para espantar los pájaros. Ahora, si este sembrador de la parábola, si él hubiera dicho, ay, estos pájaros están llevando toda la semilla, ya no siembro nada, ya me voy a mi casa, ¿qué hubiera pasado? Pues no hubiera caído más semilla en el lugar bueno, en la tierra buena. ¿Cuál es el trabajo del sembrador? Cuando los pájaros se roban la semilla, ¿cuál es su trabajo? Seguir sembrando, seguir sembrando. Se la robó el pájaro, ni modo, sigue sembrando. Eso no quiere decir que ya no vas a sembrar. Y a veces nos pasa a nosotros que dicen, no me hacen caso, no me escuchan, ya no voy a hablar del Evangelio. No es así, porque sí va a haber pájaros que se roban la semilla. Pero nuestro trabajo es seguir sembrando, porque en un momento dado esa semilla va a caer en buena tierra y va a dar fruto. Va a dar fruto, pero si nos desanimamos a la primera porque los pájaros se la llevaron, pues imagínense qué tipo de sembrador es ese. Necesitamos seguir sembrando y se cae entre las piedras y cae entre las espinas. Hay que seguir sembrando. No podemos parar de sembrar. Yo creo que aquí podemos aprender a no dejar de sembrar y a tratar de espantar esos pájaros orando, siempre orando. Señor, permite que abra su corazón. Señor, permite que toque su vida, porque no hay otra más que hablar la palabra y orar por esa persona. Luego el que sigue dice, el 16, estos son así, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuántos de nosotros hemos tropezado cuando hay pruebas, cuando hay persecución, cuando hay dificultades? Y a veces hasta queremos dejar las cosas de Dios. Yo creo que nos ha pasado a muchos. Quiere decir que algo nos está pasando muy similar a estas semillas que cayeron entre las piedras. Nos está pasando algo de que de pronto vienen las tribulaciones, las dificultades, y de pronto queremos aventar todo y regresarnos. A Pedro le pasó, ustedes saben, cuando Jesús fue crucificado, recuerdan la palabra de Dios que dice que Pedro negó a Jesús, y después de eso, Jesús fue crucificado, Pedro agarró sus redes y se regresó a pescar, se fue al mar otra vez. De donde Jesús lo había sacado, le había dicho, Pedro, deja tus redes, te voy a hacer pescador de hombres. Andaba con él pescando hombres, y cuando vino la persecución, él agarró sus redes y se volvió a ir a pescar otra vez. A Pedro le pasó, a mí me ha pasado, a muchos nos ha pasado. ¿Cuál es el problema? ¿Los problemas? ¿Las tribulaciones? Recuerden que el sol no es el problema. ¿Cuál es el problema? Falta de raíz, falta de humedad, falta, como dijo usted, de confiar en Dios, falta de llenarnos de su palabra.
Entonces, si aquí las dificultades y los problemas y las tribulaciones, Jesús los está semejando al sol, quiere decir que necesitamos el sol, necesitamos eso. ¿Por qué necesitamos? Todo buen cristiano necesita pasar por dificultades y tribulaciones y problemas. ¿Por qué? Porque ese es el sol que nos va a dar la vitamina para buscar a Dios. Eso en lugar de alejarnos debería acercarnos a Dios. Las dificultades, los problemas, las tribulaciones, las persecuciones no nos deben alejar de Dios, sino acercarnos a Dios. ¿Saben ustedes cuál es la madera más dura que existe? Que los carpinteros son los que la usan para hacer los muebles que resistan. Es un tipo de madera que siempre le está pegando el aire cuando son árboles, están cerca del mar. El aire del mar siempre está pegando como aquí en Galveston siempre viene el aire del mar hacia adentro de la tierra. Bueno, estos árboles siempre están recibiendo una fuerza que los está inclinando. Eso hace que ellos crezcan con mucha, ¿cómo se dice la palabra? Con mucha resistencia, muchas gracias, esa es la palabra. Son muy resistentes porque siempre están recibiendo el aire en contra. ¿Qué los hizo resistentes? Fue el aire en contra. El aire que los está siempre inclinando a un lado es lo que los hace resistentes a esos árboles. Entonces las personas que saben de eso van y usan esos árboles porque son muy resistentes, su madera es muy resistente. ¿Qué la hizo resistente? Fueron los vientos contrarios. En nuestras vidas lo que nos hace resistentes son las tribulaciones, son los problemas y lo necesitamos. Entonces cada vez que venga una dificultad, no se alejen de Dios. Cada vez que venga un problema, una persecución, véanlo como que el Señor está mandándoles sol, nos está mandando la luz del sol. ¿Qué es lo que necesitamos para poder hacer que el sol sea de bendición? Necesitamos raíces, necesitamos humedad. ¿Cómo crecen nuestras raíces? Con la palabra, exactamente. Si tú tienes una vida de lectura de la palabra todos los días y oras todos los días y tienes comunión con Dios todos los días, te aseguro que tus raíces están creciendo. Y en el momento de la dificultad, en el momento que el sol aparezca con todo su esplendor, vas a convertir esa luz solar en energía para que tú puedas bendecir. En cambio, si tú no tienes raíces, cuando venga el sol, cuando vengan las tribulaciones y los problemas, nos vamos a secar, como mi plantita se secó. Nos vamos a secar porque no hay raíces. Necesitamos las raíces. La situación de esta plantita que nos habla aquí no es el problema, no es el sol, el problema no las dificultades, el problema es la raíz, la humedad. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. La tercer plantita que cayó entre espinos, dice ahí, el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí sí hay humedad y la plantita puede echar raíces. Tal vez una persona que sí lee la palabra, que sí estudia, que sí ora, pero hay otras cosas alrededor aparte. Hay otras cosas que estorban. Veamos qué cosas son. Dice que son los afanes de este siglo. El engaño de las riquezas. ¿Las riquezas son malas? Dice aquí el engaño de las riquezas, no dice las riquezas. Las riquezas pueden ser buenas si las usamos para bendecir a otras personas. Pues imagínense, Dios quiere que tengamos, dice la Biblia, que Dios quiere que prosperemos. Pero puede haber un engaño ahí. Hay quienes son engañados con las riquezas. Hay quienes si le dan ahorita millones de dólares, se olvidan de la iglesia, se olvidan de todo y se pierden, se compran un yate y se van por ahí. Ese sería el engaño de las riquezas. Pero hay quienes no, hay quienes
pueden seguir su vida normal y con ese dinero empezar a bendecir a otros, empezar a crear empresas donde le da trabajo a otras personas. Ahí fue de bendición el dinero. Ahí, si la otra persona va y se mete en vicios y desperdicia todo el dinero, ahí sí fue el engaño de la riqueza. Pero si la persona sabe usar eso para bendición, para bendecir a otro, está bien. La Biblia nos enseña que Dios quiere que prosperemos. El problema es el engaño de la riqueza. Esos serían los espinos, esos serían las plantitas que nos están ahogando, que no nos dejan. Que aunque nosotros estamos queriendo buscar de Dios, hay cosas a nuestro alrededor que no nos dejan crecer como una planta normal. De pronto somos una planta normal, pero si nos ven entre el montón, dicen, ahí hay pura hierba. Y si hay unas buenas plantitas ahí de trigo, pero ni las ves porque está lleno de hierba. Está entre los espinos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen los agricultores? Yo recuerdo mi papá nos llevaba al campo y nos ponía a trabajar duro sacando las hierbas malas. Y no puedes usar un azadón, porque si le das con un azadón, ustedes saben, pues le pegas a la hierba buena y mata a las dos. Tienes que ir con cuidado, agarra la hierba mala y las tiras, la sacas con toda raíz y la tiras. Y es un tremendo trabajo. ¿Cuál sería el consejo para nosotros? Si a nuestro alrededor hay cosas que nos están envolviendo y no nos dejan dar fruto, ¿qué cosas pueden ser esas? Puede ser tal vez trabajo, mucho trabajo. El trabajo es bueno, pero puede ser que demasiado trabajo, si nos desenfocamos, puede ser una hierba mala. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Acaso las redes sociales? Pues yo digo que sí. La televisión. Cualquier cosa que nos distraiga del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Puede ser una hierba que nos está ahogando, que no nos deja cumplir el propósito perfecto de Dios. Dice la Biblia que la idolatría, Dios aborrece la idolatría. Y a veces nosotros pensamos, oh sí, Dios aborrece la idolatría, por eso yo no soy idólatra, yo no adoro ídolos. Pero ¿qué tal? No sé, alguien que yo me compré un carrazo y me paso el día entero arreglando mi carro, un Challenger, me la paso ahí en un Challenger azul arreglándolo todo el día. o me la paso, no sé, en un Corvette rojo que me encanta ese carro y todo el día me la paso ahí. Ese Corvette rojo se convierte en mi ídolo. Y digo, yo no adoro ídolos, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia. Pero tengo ahí un Corvette que no me deja buscar a Dios. O un deporte. Me la paso viendo los deportes. Y no está mal los deportes, pero cuando ese deporte está adelante de Dios, entonces se convierte en un ídolo, se convierte en algo que nos ahoga y que no nos deja dar fruto. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ir a sacarlo de raíz. Y tal vez va a ser un poco difícil. Puede ser difícil a veces sacar una plantita sin lastimar la otra, pero hay que sacarla. Tenemos que sacarla de ahí. Tenemos que sacarla de nuestras vidas para poder dar fruto. Y después viene la otra, la buena tierra, la que nos encanta a todos. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Una tierra donde no hay piedras, donde no vinieron los pájaros y se la comieron, donde tiene humedad, una tierra que fue barbechada, que fue removida y está suavecita, las raíces pueden crecer, una tierra donde no hay otras plantas, no hay espinos, entonces da mucho fruto. ¿Quién quiere ser esa tierra? Yo quiero, pero resulta que hay veces que no somos, y lo digo por eso estuvimos hablando de las demás, para darnos cuenta de cosas que nosotros mismos tenemos que hacer en nuestras vidas.
Ahora, cuando nosotros somos el sembrador y llevamos la palabra y la sembramos a otras personas, puede ser que su corazón sea como el camino, una tierra dura, donde tú echas la semilla y como está duro su corazón, no penetra, no entra, no germina, y vienen las cosas de este mundo y se le roban. Él ni se acuerda porque tiene un corazón duro. Puede ser que la otra persona viva en un lugar o no quiere buscar al Señor. Tal vez sí, de pronto dice, sí, acepto a Cristo, pero no le gusta leer la Biblia. Dice, yo leo la Biblia y no le entiendo nada. A mí no me digan nada de la Biblia. Es una persona que no va a tener raíces. O puede ser alguien que tiene tantas cosas a su alrededor que se ahoga y la palabra de Dios no es mayor en su vida. Les voy a contar una historia. Dicen que fue una vez una persona que tenía el patio de su casa hecho un desastre. Un tremendo desastre era el patio de su casa. Había basura por aquí, había llantas por allá, había de todo. Y un amigo vino y quería darle una sorpresa a su amigo. Dijo, ¿cómo le doy una sorpresa? Ya sé, dijo, le voy a dar un regalo, le voy a dar un billete de $100. Pero como es una sorpresa, voy a dejárselo en el patio de su casa. Y le voy a decir que es una sorpresa. Y así lo hizo. Él no sabía, su amigo no sabía cuál era la sorpresa. Entonces cuando le dijo, oye, te dejé una sorpresita en el patio de su casa, ¿qué creen que hizo él? Pues dijo, ¿qué será? No sé. A lo mejor es otro pedazo de basura. Ahí lo dejé. Y no lo buscó. Se perdió sus $100. Pero en cambio, si su amigo hubiera tenido el pasto bien cortadito, si hubiera tenido ahí bien verdecito, bien bonito, todo en su lugar, y viniera su amigo y le deja ahí el regalo y dice, ahí te dejé una sorpresa. ¿Qué creen que iba a hacer él cuando llegó? ¡Ay, mira! ¡Qué buena sorpresa! Un billete de $100. A veces nosotros nos perdemos las bendiciones de Dios porque estamos así, con tanto barullo en nuestra cabeza, con tanta cosa aquí, que si la pandemia, que si esto, que si lo otro, y estamos con tanta revoltura en nuestra cabeza que cuando viene la bendición de la palabra de Dios, quién sabe qué será, pero tú sigues acá con el chisme. Tú sigues acá en todas tus cosas, ni cuenta te das cuando te llegó la bendición. ¿Qué tenemos que hacer? Ordenar nuestra vida y dejar todo eso y escuchar la palabra de Dios, escuchar su voz. Venir cada día a su palabra, cada día leerla, hacernos un hábito de leer la palabra, así como nos alimentamos todos los días. Nos alimentamos 2, 3, 4, 5 veces al día, no sé ustedes, pero nos alimentamos muy bien. A unos se nos nota más que a otros. Así debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Todos los días, para que nuestra mente sea como ese patio limpiecito, donde viene una bendición de Dios y Él nos habla y dice, ahí está la bendición, ahí está la sorpresa que Dios tenía para mí este día. En cambio, si yo ando ahí que el fútbol y que la novela y que esto y que el otro, ni cuenta me voy a dar cuando llegue la promesa de Dios. Ahora quisiera hablarles acerca de la palabra. Dice esta parábola que el sembrador vino y sembró la semilla. La semilla es la palabra. Ahora quisiera hablar un poquito acerca de la semilla. ¿Qué características tiene una semilla? Es pequeña, pero puede dar un fruto, un árbol gigantesco y mucho fruto, mucho fruto. Un solo árbol puede dar demasiado fruto y vino de una sola semilla. O sea que el potencial de una semilla es increíble. El potencial de una semilla, y lo volteé a ver porque él sabe de computadoras y todo eso, la información que está dentro de una semilla es mucho más que lo que puede haber dentro de una computadora.
Es mucha más la información genética que hay ahí en esa semilla que en muchas computadoras todas juntas. Una semilla que está por ahí tirada, la puedes patear, puede andar caminando, puede andar rodando, no le pasa nada. Y ahí está toda esa información. La información de cómo va a ser el árbol, la información de cuándo va a dar fruto, la información de cómo van a ser sus hojas, de cómo va a procesar el alimento. Mucha información dentro de una semilla. ¿Qué más aparte hay de la semilla? Hay algo muy importante de una semilla, que la semilla, para que pueda dar vida a un arbolito, tiene que morirse. Ustedes saben eso, ¿verdad? Siembra la semilla, esa semilla ya no la puedes usar, no la puedes sacar y comértela, pues no va a dar nada. Tiene que morirse y va a salir un arbolito, va a salir una planta. La semilla de la palabra de Dios, así es. Es un ejemplo de cómo Jesús, para darnos vida, dio su vida. Si Él no moría, nosotros no podíamos ser salvos. Si Jesús no moría en la cruz, nosotros no podíamos tener salvación. Si Jesús no moría, nosotros no podemos ser salvos. Pero que cuando nosotros damos la palabra, la semilla, cuando sembramos la semilla, hay algo que muere. Hay algo que muere en nosotros. Principalmente, nosotros andamos dando nuestro tiempo, estamos dando nuestro servicio, estamos muriendo a nosotros mismos para vivir para el Señor. Ahí morimos y ahí es donde la semilla cae, germina y empieza a dar fruto. Tiene que haber un sacrificio y ese sacrificio es de nosotros también. Ahora, la semilla, les hablaba ahorita de la información que tiene. ¿Qué es sembrar la palabra? ¿Será ir a hablar con la vecina o con el vecino y decirle, todo te va a ir bien? ¿Todo te va a salir bien? Tú, si vienes a la iglesia, todo te va a ir bien. ¿Será esa la semilla correcta? No. ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la información correcta que debemos de dar cuando vamos y damos la palabra? Y yo quisiera poner aquí con unos dibujitos que traje. Vamos a poner el primero, la primera foto que está ahí. Y lo primero, cuando hablamos y damos la semilla a las personas, el número 1, les vamos a dar un plan de salvación. Y yo quisiera hablar un poquito de esto para que tengamos una idea más clara de qué hacemos cada vez que llevamos la semilla. La semilla no es ir a decirle a una persona, todo te va a ir bien, porque le estamos mintiendo. Recuerden que en el proceso de la plantita tiene que haber sol, tiene que haber viento, tiene que haber un proceso tremendo de muchas cosas que suceden a su alrededor para que pueda dar fruto. Y son cosas que a lo mejor a la plantita de pronto no le gustan. No le podemos decir a las personas, todo te va a ir bien, vas a andar en un camino de puros pétalos de rosas. No, lo que tenemos que decir son cosas muy ciertas. Lo primero que les debemos decir, número 1, la que habías puesto primero. Esa. Todos somos pecadores. Lo primero que les decimos cuando les hablamos del Evangelio, todos somos pecadores. ¿Quién de aquí nunca ha pecado? Pues no, todos hemos pecado. Entonces, ¿la reina Isabel ha pecado? Sí. ¿Mi mamá, mi papá han pecado? Sí. ¿Yo he pecado? Sí. Todos hemos pecado. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. ¿Qué versículos podemos usar para decirles que todos hemos pecado? Romanos 3:23, ustedes pueden buscarlo y aquí tal vez aparece. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos o condenados o fuera de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén y cometieron? ¿Cuántos pecados cometieron? ¿Recuerdan? 1. Desobedecieron, nada más cometieron un pecado. Un pecado fue suficiente para que Dios dijera, no pueden estar conmigo. A lo mejor Dios estaba llorando, diciendo, no pueden estar conmigo, se tienen que ir de mi presencia.
Y tal vez el corazón de Dios estaba roto, pero ellos no podían estar en la presencia de Dios porque eran pecadores. ¿Cuántos pecados cometieron? ¿Cuántos hemos cometido nosotros? Imagínense, o sea que estamos fritos, no tenemos esperanza. Pero espérense, ahí no termina todo. Este es el inicio para hablarles del evangelio a las personas. Nadie merecemos a Dios, nadie merecemos la salvación, porque todos hemos pecado delante de Dios. Hay personas que dicen, pero aquel es más pecador que yo no soy tan malo. Muchos dicen eso, yo no soy tan malo. Yo a veces les hago esta pregunta, ¿qué es más negro? ¿Un carbón grandote o un carbón chiquito? ¿Cuál es más negro? Los dos son iguales de negros. Delante de Dios, un pecado grandote y un pecado chiquito son pecado. Un pecado nos separa de Dios. Un pecado de desobedecer, de comer de un árbol que Dios dijo que no comieran, suficiente para que no estuvieran en la presencia de Dios, para que tuvieran que ser echados fuera de la presencia de Dios. Un pecado. Ahora, la fotografía número 2, y aquí ya los empezamos a traer al plan de salvación. Dice, no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Quién de aquí se puede salvar? No podemos. No hay quien, ni el más religioso de este mundo se puede salvar a sí mismo. Hay muchas personas que intentan salvarse, que hacen cosas, que se lastiman, que se flagelan con tal de que sus pecados sean perdonados, pero nadie puede, porque somos indignos. Y a veces hacemos obras, el bautismo no nos salva, la iglesia no nos salva, las buenas obras no nos salvan. No hay manera de llegar a la vida eterna porque estamos en nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer para brincar al otro lado? ¿Cuál es la manera? Recuerden que Dios nos ama y nos sigue amando con amor eterno, pero nosotros no podemos llegar a Dios porque nuestro pecado está ahí en medio. Dice en Romanos 6:23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, ¿qué? O sea que si yo peco, viene alguien y me da un cheque y me dice, ahí está tu paga. ¿Y qué dice el cheque? Muerte. Y no es una muerte física, es una muerte espiritual. La muerte espiritual es separación de Dios, que nunca vas a ver a Dios. Es lo que le sucedió a Adán y Eva. Pecaron y el diablo vino y dijo, aquí está tu cheque. Y el cheque decía separación de Dios, muerte. No puedes estar más con Dios nunca. Esa era la paga por haber pecado. Y esa es la paga que nos dan a nosotros por haber pecado. Y dice ahí, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Pero ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo podemos obtener ese regalo de Dios? Vamos al número 3, al dibujito número 3. La única manera de poner un puente es Jesús. Jesús, Él dio su vida por nosotros. ¿Por qué creen ustedes que Jesús murió en la cruz? ¿Por qué le clavaron los clavos? ¿Por qué le dieron latigazos? ¿Por qué le pusieron la corona de espinas? Y sufrió tanto. ¿Por qué? ¿Por qué le escupían la cara y se burlaban de Él? ¿Por qué le arrancaban la barba? Y se quedaban con la barba en la mano. ¿Por qué le hacían eso a Jesús? ¿Por qué le dieron con una lanza, atravesaron su costado? ¿Por qué? Porque era la única manera en que nosotros podíamos ser salvos. No hay otra manera. No hay otra. La única es que el único que nunca pecó, el Hijo de Dios, el único que es digno, diera su vida por nosotros. Esa es la única manera. La Biblia dice Romanos 10:13, lo pueden poner, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Todo aquel incluye a nosotros. O sea que hay una manera de poder ser salvos, hay una manera de brincar y llegar allá, y no es por nuestras fuerzas, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si alguien recibe a Jesús como Salvador, puede llegar al otro lado, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. O sea, nosotros podemos. Yo puedo ser salvo, yo puedo aceptar a Jesús. ¿Cómo? Invocándole, buscándole. Vamos al siguiente. Vamos a Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el siguiente, el cuadrito número 4, por favor. ¿Cómo podemos entonces aceptar a Jesús? Por fe. No lo vemos, pero lo creemos. Por fe debemos recibir a Jesucristo como Salvador y podemos cruzar al otro lado. En Juan 14:6 dice: porque Dios amó, pero a quienes lo recibieron, o sea, a Cristo, y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser sus hijos. Es Juan 1:12. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, a su unigénito hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una manera, aceptando a Jesús. Y el último dibujito, el 5. Dice la Biblia en Juan 5:24: en verdad les digo, el que pone atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado ya de muerte a vida. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón que Jesús resucitó a los muertos y confesares con tu boca, que si confesares con tu boca a Jesús, serás salvo. ¿Qué necesitamos hacer para tener salvación? Aceptar a Jesús como Salvador. Tal vez esta noche habrá alguien que no lo ha hecho y esta noche dice: yo quiero hacerlo, yo ya quiero hacerlo. Bueno, esto que estamos hablando ahorita, esa es la palabra, esa es la semilla que siembra el sembrador. La semilla que siembra el sembrador no es decirle a las personas: todo va a estar bien, deja oro por ti para que todo esté bien en tu vida. Esa no es la salvación, ese no es el evangelio. El evangelio es que se den cuenta que están en pecado y que necesitan a Cristo, que necesitan aceptarlo, que necesitan arrepentirse, necesitan entregar su vida a Él y recibir el regalo de salvación. A lo mejor esta noche alguien ahí en los medios sociales está viendo esta predicación y dice: yo quiero aceptar a Cristo. Esta noche lo puede hacer. Recuerden que cada persona tiene un proceso. La vida de José, ustedes saben que a José lo que le pasó, Dios lo usó de una manera tremenda, pero para llegar a Dios a usarlo, pasó un proceso increíble. Fue una plantita que tuvo mucho sol, digamos, tuvo muchos problemas, muchas dificultades, pero nunca renegó de Dios. Pasó por la cárcel, lo acusaron de que se quería meter con una mujer y no era verdad. Lo metieron a la cárcel, sus hermanos lo vendieron. Pasó por mucho, pero llegó un tiempo que Dios lo usó, porque nunca renegó de Dios. ¿Recuerdan la historia de Daniel y sus amigos? Hubo una guerra en su país, vinieron los que, ¿cómo se dice? Ocuparon este país, Israel, y agarraban las mejores posesiones. Entre esas posesiones agarraron los muchachos, unos jovencitos, como si fueran posesiones o como si fueran animalitos. Se los llevaron, dijeron: estos vamos a alimentarlos bien, vamos a enseñarles para que estén ahí como adorno en la casa del rey, o para que sirvan de algo ahí en la casa del rey. Se los llevaron y ahí en la casa del rey, ahí los tenían como un trofeo. Imagínate,
A estos jovencitos que están aquí, que venga alguien y que los agarre y se los lleve y diga, esto los quiero para mi trofeo. Así los tenían a ellos, los alimentaron muy bien y todo. Daniel y sus amigos pasaron por un proceso increíble, pero Dios los usó, ¿saben por qué? Porque ellos decidieron no contaminarse con las cosas del mundo. Dijeron, no nos vamos a contaminar con las cosas que este mundo nos ofrece. Queremos seguir sirviendo a Dios aquí donde estamos. Somos esclavos, sí. Estamos prisioneros, sí. Pero no vamos a renegar de Dios. Y vamos a servir a Dios. Y pasaron ese proceso. Un proceso increíble. Porque tuvieron que, pues como les digo, eran esclavos en una tierra que no conocían. Ni siquiera conocían el lenguaje de ellos. Tuvieron que aprender el lenguaje de ellos. Tuvieron que pasar un proceso increíble para poder ser usados por Dios, pero nunca renegaron a Dios. Tuvieron su proceso. ¿Quién más en la Biblia me pueden decir que Dios lo usó, que tuvo un proceso? Todos en la Biblia tuvieron un proceso, como las plantitas cuando las siembran, empiezan a crecer, vienen, no sé, puede venir un huracán, o puede venir mucho sol o sequía o algo, pero permanecen, tienen un proceso. Job tuvo un proceso. ¿Quién más? María, Pedro, todos. Eso quiere decir que todos vamos a pasar por un proceso. ¿Qué necesitamos? Agarrarnos de la palabra de Dios. Habrá quienes apenas están iniciando ese proceso. Habrá a lo mejor alguno por aquí que tal vez nunca le ha entregado su vida a Cristo y ese proceso apenas va a iniciar. No le ha dicho, Jesús, yo te entrego mi corazón. No le he dicho tal vez, Jesús, perdóname por mis pecados. Justificarnos de nuestros pecados no es aceptar a Jesús. Decir, es que a mí me han hecho tantas cosas malas, es que a mí me han tratado muy mal y quiero la bendición de Dios. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es decir, Señor, yo he pecado. Y esta noche yo les voy a pedir, si a alguien, vamos a ponernos de pie todos, y si alguien quiere esta noche entregarle su vida a Cristo, tal vez en tu casa donde estás, si quieres entregarle tu vida, no te justifiques delante de Dios, más bien reconócelo y dile, Señor, yo sí he pecado. Dile esta noche con voz audible, Señor, yo he pecado y te pido perdón esta noche, Señor. Te pido perdón de todos mis pecados. Señor, yo he cometido pecado que me apartan de ti, que no merezco estar en tu presencia. Pero esta noche yo he aprendido que Jesús dio su vida por mí, tomó mi lugar. Jesús tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero de no morir por mí, pero no lo hizo. En un momento dado dijo, Padre, que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Yo decido morir por aquellos que han pecado. Yo decido dar mi vida, dijo Jesús, y la dio. Esta noche, si alguien quiere decirle, Jesús, tú diste tu vida por mí, Señor, te acepto como mi Salvador. Esta noche acéptalo, recíbelo y dile, Jesús, entra a mi vida, perdóname. Esta noche hay fiesta en los cielos. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Dile, Señor, hoy me arrepiento y te acepto como mi Salvador. Esta noche te recibo como mi Salvador. Yo no merecía estar en tu presencia, pero gracias por Jesús que dio su vida por mí. Hubo una mujer que era prostituta y entró a la presencia de Jesús. Y solo entrar a la presencia de Jesús, ella traía un frasco de perfume. Y vino y lo quebró, un frasco que costaba mucho dinero para ella. Lo rompió y se lo ungió a los pies de Jesús. No se atrevía ni a mirarle los ojos a Jesús por lo arrepentida que estaba. Estaba ella tan quebrantada como el frasco mismo que ella quebró. Así como ese frasco que quebró a los pies de Jesús, así estaba su corazón quebrado. La semilla que está en nuestro corazón
se quiebra también. Dios espera ver en nosotros un quebrantamiento donde le decimos: Señor, perdóname, no puedo ni verte a los ojos, Señor, por todo lo que he hecho. Te pido perdón de todos mis pecados, Señor. Dios espera ver ese quebrantamiento donde le decimos: Señor, perdóname, hoy te recibo como mi Salvador, hoy te acepto como mi Salvador. Y de hoy en adelante el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo te transforma, el Espíritu Santo no te deja nunca más, el Espíritu Santo te llena. Levanta tus manos y adóralo esta noche. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y esta noche, Señor, creemos, Señor, que tu palabra cae en buena tierra, Señor, y da fruto al 100%, Señor. Señor, tu palabra es quien salva, tu palabra es quien sana, Señor. Tú eres la palabra, Jesús. Tú eres la palabra que nos da vida, Señor. Tú eres la palabra que nos restaura, que nos transforma. Señor, hoy queremos de tu palabra. Te queremos a ti, Señor. Señor, gracias, Señor. Te aceptamos y te recibimos. Te pedimos que nos ayudes y nos des sabiduría para dar tu palabra con verdad, Señor. Para dar tu palabra, Señor, como tú quieres, Señor, que la demos, Señor. Te amamos y te bendecimos esta noche, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.